¿Qué dice? Ya. Bueno, parece que está cargando. Hemos programado la imagen del Zoom con la página de Trascender para hacer la conexión por ese medio. Es solo que el tiempo es diferido. Yo empiezo a hablar en el Zoom, pero más o menos 10 segundos después aparece en Trascender. Entonces yo en estos momentos no sé si ya me están viendo o todavía estamos haciendo una prueba de sonido. Me dicen que listo, supongo que listo significa que ya, ya se ve el video de esta transmisión. Bien, buenas noches con todas, con todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo, hoy domingo 5 de julio del 2020. El tema que hemos elegido para esta transmisión es relacionado con el manejo o la autorregulación de la ira y la frustración. ¿Quién no ha sentido en algún momento, en alguna circunstancia, esta emoción tan intensa y desagradable, que nos puede llevar a reacciones impulsivas, agresivas y posteriormente a sentirnos arrepentidos o culpables de nuestro actuar? Entonces, la temática está dirigida como para adultos, público en general, pero también vamos a hacer muchas precisiones respecto a cómo se trabaja la ira desde el consultorio, de tal forma que los colegas o estudiantes de psicología también puedan adquirir algunas herramientas que faciliten su intervención. La idea es que la psicología esté al alcance de todos, que no sea un conocimiento exclusivo de un grupo de personas, sino que todos cotidianamente tengamos un conocimiento básico de psicología, así como sin ser enfermeras o doctores, reconocemos algunas enfermedades en nuestros hijos y quizás les aplicamos algunos tratamientos naturales para aliviar sus síntomas, y ya cuando la situación la vemos más grave, bueno, vamos al doctor, ¿cierto? Igualmente en el ámbito psicológico. Es bueno que como adultos o como padres tengamos algunas herramientas psicológicas para poder apoyarnos a nosotros o apoyar a nuestros familiares que puedan estar atravesando una situación de desregularización de las emociones. ¿Bien? Además, comento que este fue el tema más solicitado cuando el día viernes, si no me equivoco, publiqué en el Facebook qué temas les interesaría de corte psicológico para desarrollar en las transmisiones en vivo. Así es que hay varios temas más. Este fue el que tuvo más aceptación o el que tuvo más propuestas en realidad porque fue una pregunta libre. El segundo tema está relacionado con la autoestima y la autoaceptación. Así es que ese será el tema de una siguiente transmisión. Bien. A diferencia de las transmisiones en vivo que hacía antes desde mi celular, yo no puedo ver sus comentarios, no puedo ver quiénes están conectando para saludarlos, ni cuántas personas están conectadas. En realidad solo me lo puedo imaginar. Así es que saludos para todos quienes se estén conectando. Pueden compartir también esta transmisión para que llegue a más personas. De tal manera podamos compartir estos conocimientos, estas herramientas, ¿ya? Voy a, mientras, revisar en mi celular, si es que algo aparece. Mientras vamos esperando que algunas personas más se conecten. De pronto yo estoy hablando y todavía no se está transmitiendo nada. Ah, no, sí está. Ya hay 20 personas conectadas. Genial. E irá subiendo seguramente en el transcurrir de la transmisión. A ver, voy a ver si puedo desde mi celular ver quiénes se han conectado. Sí, sí puedo ver. Está Ariana, Yaneli, Andrea, Quicaño, saludos también. Rosella, buenas noches. Entonces, sí, ¿ve? En el celular yo ya me escucho, pero es lo que hablé hace 15 segundos más o menos. Así es que para no tener confusiones y no saber si estoy en el pasado o en el presente, voy a dejar el celular a un lado y me voy a concentrar en lo que estoy compartiendo acá. Listo. Entonces, bueno, para esta ocasión he preparado unas diapositivas
que tienen como finalidad, pues, que usted no solamente escuche las explicaciones que les voy a dar, sino también reforzar con las imágenes, con el texto, las ideas centrales de lo que vamos a compartir. En una primera parte vamos a desarrollar todo lo que es la conceptualización, entender qué es la ira, qué es la frustración, cómo se presenta, por qué se presenta, cuál es su finalidad, ¿ok? Porque siempre que tú entiendes qué es lo que estás sintiendo o entiendes qué es lo que está sintiendo la persona con la que puedas estar teniendo una dificultad, vas a poder comprender mucho mejor la situación, aceptar la situación y en esa medida tener más recursos para poder abordar la dificultad. Bien, y esa será pues la segunda parte cuando les mencionemos estrategias, técnicas, actividades que ustedes pueden desarrollar en sus casas o también como profesionales una guía de qué aspectos hay que considerar cuando trabajamos la ira, la frustración en los consultantes. Bien, cabe mencionar también que muchas veces las personas que tienen esta dificultad por lo general no asisten por iniciativa a la consulta, ¿ya? Les cuesta aceptar que ellos tienen un problema con su enojo. Suelen pensar que son los demás los que me hacen enojar. Entonces, si los demás hicieran lo que tienen que hacer, yo no tendría que reaccionar de esta manera. Suele ser la creencia que se tiene. Por eso no se acepta fácilmente que uno tiene una dificultad que afrontar. Si vienen a consulta, muchas veces es traído por un familiar o conminado a veces por la pareja que le dice, mira, si no manejas tu carácter, ya no vamos a continuar la relación. O puede ser que la persona acuda, pero cuando ya ha pasado una crisis, cuando ha tenido una reacción posiblemente muy intensa que le ha generado muchos problemas y quizás se sienta culpable. Entonces ahí recién acude a la consulta. La idea es no tener que llegar a extremos, es decir, no estar al punto de la separación en una relación de pareja o no estar con una denuncia porque tuve una conducta agresiva en la calle, en mi trabajo, estar a punto de perder mi trabajo porque es muy difícil trabajar conmigo por las reacciones de ira que estoy teniendo, ¿no? O tener dificultades en general en las relaciones interpersonales. O sea, no esperemos a llegar a ese punto para recién trabajar o mejorar el carácter. Muchos dicen, ¿no? El carácter, mal carácter, pero estamos hablando de la ira en particular. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Yo estoy acá pendiente al WhatsApp porque Blanca me va a pasar las preguntas que puedan darse durante la transmisión. Listo. Entonces, para empezar, ya siendo 6:13, voy a compartir las diapositivas que he preparado para esta noche. Son 21 diapositivas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el tema que nos convoca ya lo habíamos mencionado como autorregular, ¿ya? No se trata de controlar en el sentido de reprimir, se trata de hacer que esta emoción tan fuerte como la ira, cólera, furia, rabia, que pueden ser sus sinónimos, podamos regular, así como imaginemos como que la ira fuera la llama de la cocina, ¿no? El fuego. Y a veces abrimos mucho, la llama es muy intensa y puede quemar el aderezo, cosa que me suele pasar. Puede quemar la comida. Y lo que queremos es autorregular. En este caso, hacer que la persona aprenda a bajarle la perilla al combustible para que el fuego, o en este caso la ira, sea menor, sea manejable, no queme, no incendie, sino que en realidad se puede expresar lo que yo estoy sintiendo, pero de una manera adaptativa. ¿Bien? Entonces, tenemos que entender qué es la ira. Habíamos mencionado algunos sinónimos y hay que diferenciarlo del enojo, ¿ok? No es lo mismo, aunque es muy parecido. La ira, pues, es una experiencia emocional subjetiva, una emoción, como podríamos decir. Es algo que uno percibe internamente y tiene manifestaciones observables por los demás, ya que genera una alta activación autonómica, es decir, tu cuerpo, ¡pum!, se activa. Las personas cuando describen su ira pueden describirla como
un fuego, ¿no? Que se enciende a veces en el estómago, uno siente como que te han dado un golpe en el estómago, plum, quieres reaccionar. Puede haber tensión en el rostro, las pupilas dilatadas, los dientes apretados, las manos listas para atacar o los pies listos para patear. Entonces, esta activación te hace tener una actuación muchas veces rápida frente a la situación que se va presentando. Uno se llena de adrenalina. La adrenalina te sirve para huir o para enfrentar la situación. En el caso de la ira, mayormente las personas van al ataque, porque perciben una amenaza, perciben que el otro o la situación en particular me está agrediendo, el otro me está atacando, el otro está vulnerando mis derechos, el otro seguramente se cree más que yo y está tratando de humillarme o está tratando de tomarme el pelo o cree que soy poca cosa y por eso me ataca. Entonces hay una percepción distorsionada, muchas veces sobredimensionada, de una realidad donde aparentemente alguien me está atacando. Es importante tomar en cuenta esta percepción de amenaza para que quizás en la historia busquemos cuando la persona se ha sentido amenazada, quién la ha atacado en su vida, porque no es de la nada que a los 30 años reaccione con esta ira. Probablemente en su historia aprendió a reaccionar de esa manera porque vio que alguien lo atacaba a él o atacaba a un familiar cercano. Es decir, puede estar viniendo de una historia de maltrato, de violencia en su entorno familiar. ¿Ya? Pero vamos a ver que hay otros estilos de crianza que también generan adultos con ira. Y bueno, la persona puede persistir que incluso esta emoción de ira puede persistir incluso habiendo pasado la supuesta amenaza. Por ejemplo, está manejando el auto y alguien se atraviesa en el camino y yo interpreto, me quiere fastidiar, quiere hacerme chocar, no me respeta, no respeta mi espacio. Y entonces le grito, le insulto, quizás me bajo y peleo. Hay personas que se quedan en el insulto, en la agresión verbal, otras llegan más allá, llegan a golpear, sería un nivel mucho más alto de descontrol. Y otras de pronto solo gritan o solo reniegan, ¿no? Están dentro del carro furiosos, ya se les malogró el día, siguen repitiendo una y otra vez lo que ha sucedido, ¿no? Como un pensamiento rumiante, que decimos pues que está renegando. Dale y dale con la misma canción de que me atacó, me humilló, me fastidió, que se cree. Entonces, me llevo el malestar mucho más tiempo. Y sabemos que las emociones son contagiosas. Si una persona está enojada por X cosa y llega al mismo espacio que tú compartes, llámese familiar, laboral, estudiantil, ver a esa persona, escucharla, puede generar también malestar en los demás. Ahora, hay que hacer una distinción entre el enfado y la ira. El enfado, pues decimos que es como la molestia, el enojo, y la ira es la rabia, la cólera. Entonces, el enfado puede ser uno de los causantes de la reacción de ira, es decir, yo puedo sentir algo de enfado por una situación y eso luego sobredimensionarse y llegar a la ira. La definición de ira se centra más en una reacción violenta que lleva a la agresividad. ¿Okay? Puede ser una agresividad contenida, porque puede que mi jefe me ha gritado y yo me lleno de ira, pero calculo, ¿no? Que no puedo responderle de la misma forma, pero llego a mi despacho y pateo, tiro las cosas, si alguien se me cruza lo insulto, más aún si es de menor rango. Entonces me puede llevar este tipo de reacciones violentas. El enfado forma parte de las emociones cercanas a la ira, pero se vive con menor intensidad emocional, ¿ok? Es decir, si tu jefe te grita y tú consideras de que es desproporcionado su grito y es más, te insulta, pues no vas a estar feliz, relajado, modo zen. Seguramente vas a sentir molestia, vas a sentir algún tipo de malestar. El asunto es no llegar a la ira, porque la ira tiene conductas que dañan mucho más las relaciones. ¿Qué pensamientos hay detrás de la ira? Desde el enfoque terapéutico que trabajamos aquí en Trascender, la terapia racional, emotiva, conductual, entendemos que son los pensamientos o las interpretaciones que tenemos de las cosas que nos pasan las que nos generan las emociones, no necesariamente las cosas que nos pasan. Tú te darás cuenta, por ejemplo, en el espacio laboral, un jefe le grita a 3 trabajadores y los 3 no reaccionan de la misma forma. Uno quizás se pone ansioso y se pone a trabajar más.
El otro se pone furioso, quizás le contesta al jefe o se desquita con otra persona. Y un tercero quizás simplemente renuncia, ¿no? Y se va. Entonces tienen conductas o reacciones o emociones diferentes de acuerdo a cómo interpretan esta situación, qué significado tiene para ellos que esta persona les haya gritado. Entonces, los pensamientos detrás de la ira, vamos a entender aquellos como: yo merezco ser tratado de manera justa y correcta. Todo lo demás es incorrecto. Las personas que sufren de ira suelen tener un esquema muy cerrado de cómo deben ser las cosas, ¿no? De que hay una forma correcta y hay una forma incorrecta, como que blanco y negro. Y lo que yo pienso es lo correcto y lo que tú piensas es incorrecto. Por lo tanto, si tú no haces lo que yo digo o pienso, estás mal y eres de lo peor. Ese tipo de pensamientos tan cerrado, tan dicotómico y radical, es uno de los orígenes de la ira, porque pues el mundo no lo podemos plantear en bueno y malo. Hay muchas variantes, muchas circunstancias, muchas conductas, depende de muchos factores. Otro pensamiento: los demás deben actuar de la manera que yo creo correcta, no hay otra forma. Hay una sola forma de actuar, de comportarse, y yo juzgo entonces duramente cuando las personas no se comportan de acuerdo a esa manera. Llámese mi pareja, llámese mis hijos, mis trabajadores, mi jefe, el policía de tránsito, el vendedor, etc. Entonces yo me condeno al sufrimiento al tener un pensamiento tan cerrado de cómo deben comportarse las personas, porque la gente no se va a comportar como tú quieres que se comporten. El mundo no gira a tu alrededor, el mundo no está a tu medida. Nosotros tenemos que ser mucho más flexibles. Es terrible que haya pasado esto, ¿no? Cuando sucede alguna cosa desagradable, no lo veo solo como desagradable, inoportuno, sino lo veo como, horrible, terrible, catastrófico, lo peor que me ha podido suceder. Y las personas que tienen ira, que tienen este tipo de emociones, suelen usar ese tipo de expresiones. Es lo peor que me ha pasado. Nunca en mi vida me habían tratado de esa manera, ¿no? O sea, hace el problema más grande de lo que en realidad podría ser. Y por consecuencia, si el problema es enorme, no soporto que haya sucedido esto. ¿Qué se ha creído? No puedo soportar que me trate de esa manera, ¿no? Como si realmente esa situación te fuera a matar, te fuera a aplastar, te fuera a liquidar como persona. Y otro pensamiento: si no hacen lo correcto, son estúpidos, son tontos, son tarados, y palabras obviamente mucho más gruesas que no las puedo pronunciar. Y merecen ser castigados para que aprendan. Hay que darles su merecido, hay que hacer que sientan lo que yo he sentido. Hay como que mucho deseo de justicia en las personas que sienten ira, que puede transformarse en venganza. ¿Ok? Entonces, un pensamiento detrás de la ira es: yo estoy bien, tú estás mal. Y de forma repetitiva, rumiante, ¿no? Como la vaca que está el pasto una y otra vez masticándolo: yo estoy bien, yo tengo la razón, tú estás equivocado. Donde dice que tú siempre tienes la razón. Y si tú crees que siempre tienes la razón, pues va a ser bien difícil que convivas con tu familia, trabajadores, compañeros, etc. ¿Cuál es el origen de la ira? Entonces, está basado en esta percepción que yo tengo, en esta creencia que yo tengo de grandiosidad. Cuando consideramos que nuestros deseos, lo que yo quiero, no solamente lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo prefiero, sino son necesidades. Tiene que ser así, no hay otra forma, y se tiene que satisfacer mis deseos. Estos deseos que yo tengo son más importantes que los deseos que otros tienen. Mi deseo, mi necesidad de orden, por ejemplo, es más importante que la necesidad de juego de mi hijo. Entonces, cuando mi hijo por jugar desordena o demora en hacer algo, mi necesidad de orden a veces trata como que de primar y entramos en conflicto en una situación donde podría plantearlo de otra manera para que mi hijo ordene, ¿no? Pero no de una forma tan agresiva. Y pienso: si puede realizarse mi deseo, se debe hacer. Es por ello que algunos padres podemos caer mucho más en estas figuras de autoritarismo con los hijos, porque es como que uno tiene más poder frente a los hijos. En cambio, no es el mismo poder que tengo con mis compañeros de trabajo. Entonces la persona puede que en su entorno familiar sí desate su ira, pero con sus compañeros de trabajo, de estudios,
sea, como se dice, un adulto ejemplar o un estudiante modelo, ¿no? Ahí con otras personas que considera que tiene que caerles mucho mejor o no tiene tanta confianza, se esfuerza en ser más respetuoso, pero en el hogar puede que ahí se desate mucho más su ira. Una crianza sobreprotector o permisiva puede ser un factor predisponente. Es decir, si mis padres siempre han satisfecho mis deseos, entonces yo crezco con esa idea de que todos tienen que satisfacer mis deseos. O unos padres que me han dado excesiva libertad para que yo haga y deshaga según yo quiera, entonces crezco con esa idea que yo puedo hacer lo que quiero y tiene que ser así. Y nadie puede limitarme en mis deseos. Es muy difícil convivir con una persona que tiene este tipo de pensamientos. ¿Qué conductas entonces se ven en la ira? Eso creo que es muy reconocible, pero hay otras que quizás no las identificamos tanto, porque es más fácil identificar cuando hay ataques físicos, ¿cierto? Cuando la persona lanza cosas, empuja, jalonea, peñisca, muerde, como en el caso de los niños. Entonces, o lanza cosas, objetos, ya, eso es evidente, está lleno de ira. También cuando insulta, ofende, humilla, ¿no? Agresión verbal, también es evidente que está con ira. Pero también hay ataques pasivo-agresivos, donde la persona no insulta, no grita, pero más bien manda indirectas, ¿cierto? Como, ah, sí, tú, ah, ya, pues. Entonces hay como que formas más sutiles y ese campo más sutil de agresividad es más común en las mujeres que en los varones. Los varones suelen exteriorizar su ira con mucha más facilidad, ¿no? Y otra forma también pasivo-agresiva es agredir a alguien de forma indirecta, como hablar mal de esa persona. Desquitarse con otros. ¿Okay? Mi jefe me grita a mí, yo no le puedo decir nada, pero llego a casa, me cruzo con mis compañeros y ahí sí, grito, reclamo, ofendo, ¿no? Y les hablo de pronto como le quise hablar a mi jefe, pero no me siento capaz de hacerlo. Aislamiento agresivo, que no es solamente que me voy ofendido, sino me voy y tiro la puerta, ¿no? Me voy y pateo algo, me voy pero doy un golpe en la mesa mirando desafiante a la persona. Entonces, esa es otra forma también de expresar la ira. Reclutar aliados, hablar mal de mi agresor, poner en contra a otras personas. A veces, cuando hay problemas de pareja, una de las partes, ¿no? El varón o la mujer, empieza a hablar mal de la pareja con sus hijos, ¿no? Diciendo, sí, tu mamá es una loca, tu papá está mal, mira cómo me trata. Entonces, trato de poner a la gente de mi lado, pero son hijos, ¿no? Es muy complicado para un hijo escuchar ese tipo de comentarios. O si son compañeros de trabajo, ¿no? Hablar mal de un compañero y hacer que los demás como que le hagan la ley del hielo, ¿no? Para de esa manera sacar mi agresividad. Culpar a los demás es muy común. Que por su culpa yo reacciono de esta manera, ¿no? Por tu culpa yo te pego, porque tú no me haces caso. Son formas de también tener conductas de ira y bueno, la venganza, el estar pensando qué le voy a hacer, ya va a ver, va a tener su merecido. Incluso desear que el karma, el destino, Dios se cobre revancha con la persona es seguir en ira, aunque tú directamente no lo hagas. Si estás deseando que le pase algo malo a alguien, entonces es porque sigues en la ira. Y al final vamos a ver que eso no es beneficioso para ti porque sigues rumiando el malestar, el enojo, la cólera que tienes contra esa persona. La reacción de ira, es decir, estas reacciones, las anteriores que hemos visto, por ejemplo, en muchas ocasiones se pueden expresar de forma impulsiva, como una explosión. Donde no controlo lo que digo, lo que hago y tomo malas decisiones. Por ejemplo, me peleo con mi pareja, agarro y me voy. Me voy a la casa de mi mamá, de mi papá, o me voy a tomar con mis amigos, o pego a mis hijos, o peleo y golpeo a alguien, o renuncio a mi trabajo. Y después, cuando ya se pasó la ira, me doy cuenta de lo que hice y viene posiblemente la culpa. Posiblemente, porque a veces no, a veces la persona se mantiene en sus 13, como se dice, ¿no? Se mantiene firme en que tiene la razón. Pero en otras ocasiones puede ser que otras personas, después de la explosión de ira, de impulsividad, empiecen a sentir culpa, porque dije eso, no debía hacerlo, y supliquen perdón, y podemos caer en un círculo de violencia, ¿no? O sentir vergüenza por, ay, qué vergüenza, cómo pude actuar así en el trabajo, cómo pude tirar las cosas, etc.
Ahora, hagamos una distinción también con la frustración, ¿ya? A la frustración no la reconocemos como una emoción, sino como una reacción, como una conducta. La ira, el enojo, sí serían emociones. Pero uno experimenta frustración cuando no logramos nuestras expectativas, lo que deseamos, lo que sentimos que necesitamos. Y se genera una insatisfacción, malestar que puede ser molestia, enojo, ¿ok? Es normal sentir frustración en algún momento de la vida. Pues obvio, es decir, tú puedes querer muchas cosas, pero el que tú las quieras no va a hacer que suceda. Por más que uno diga, ten tu mente positiva, si lo quieres, lo vas a lograr, eso es un positivismo tóxico, como en algún momento también plantearon como tema, ¿no? Decir que nuestros pensamientos son los que van a hacer que se genere todo, o que el mundo, el universo confabula a nuestro favor, porque si yo deseo algo, lo voy a atraer. No es totalmente cierto. Tú puedes desear tener mucho dinero, ser exitoso, etcétera, y puede no resultar, ¿no? Tú en febrero puedes haber deseado, no sé, en marzo estar titulándote o entrar a tal trabajo, etcétera, y pum, llegó la pandemia y no se pudo, y se ha tenido que postergar muchas metas, planes que teníamos en este tiempo. Entonces, es normal que en la vida nos frustremos. ¿De dónde? Así, solo si tú tuvieras un poder mágico o una hada madrina, se cumplirían todos tus deseos. Eso solo en los cuentos de Disney. En la vida real no se cumplen todos tus deseos. Eso lo tenemos que aceptar. ¿Ok? Y que finalmente son deseos, no son necesidades. O sea, yo deseo ciertas cosas, pero no es que no pueda vivir sin ellas. La trampa es cuando creemos que no podemos vivir sin eso que deseamos y entonces ahí como que nos aferramos mucho más a ello. Entonces, es normal que vamos a frustrarnos. Y lo planteo así para que, bueno, ya te prepares, ¿no? O sea, no exijas tanto a la vida. Tampoco es que no te esfuerces por nada, pero ve, como se dice, a la batalla, aceptando que hay posibilidad de perder. Y que si pierdes, tampoco es el fin del mundo. Cuando no toleramos o no soportamos la frustración, se convierte en un problema, que es la baja tolerancia a la frustración. Es decir, por poco me fastidio, porque no consigo lo que quiero, siento que no soporto, que no haber conseguido lo que yo quería. Entonces, si yo me empiezo a decir ese tipo de cosas, no soporto, no aguanto, me muero, ¿no? Por cosas que no van a resultar como uno quiere, bingo. ¿No? Eso es caldo de cultivo para que desarrolles ira, para que desarrolles emociones pues, desagradables. Entonces, según Albert Ellis, que es el fundador de la TREC, ¿no? Decimos que la ira no es causada por la frustración, o sea, no es que sea una causa directa, sino por la exigencia de que no deberías ser frustrado, porque como decimos, es natural que te frustres, ¿ok? El asunto es cuando yo creo que no me debo frustrar, eso es lo que nos perturba. Bien, voy a ver un ratito el celular, me dicen, bájale volumen al celular. Bueno, o a la computadora, no sé. A ver, la computadora cómo está. Sí, está el volumen, considero adecuado. Ya, espero que no haya fallas técnicas. Yo estoy hablando y acá mi equipo técnico en el backstage está ahí asesorando. Muy bien, seguimos. A ver, ya. Entonces, en esta primera parte, ya siendo 6:33, hemos hablado sobre la ira, su naturaleza, los pensamientos que están detrás, las conductas típicas, por qué las personas se enojan tanto. Y vamos ahora en esta media hora a hablar sobre técnicas para afrontar la ira. Este personaje es muy ejemplar, ¿cierto? Quienes siguen los Avengers conocen a Hulk y el problema tremendo de ira que tenía, que la ira como que lo impulsaba a hacer muchas cosas, bien canalizada aparentemente, pero terminaba destruyendo mucho y él sintiéndose muy mal, también muy culpable porque a veces hasta lastimaba a las personas que quería, ¿cierto? Entonces eso como para identificar cómo nos podemos estar viendo nosotros desde fuera cuando estamos presos de un ataque de ira. Y bueno, ya cuando transcurre la historia del personaje se ve que llega pues a un estado de un mejor manejo de su ira.
que le permite pues sacar todo el potencial de todas las habilidades que él tenía, ¿no?, en tecnología, combinando con la fuerza que tenía también. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico cuando trabajamos con personas que tienen esta dificultad para el manejo de su ira? ¿Ya? El objetivo terapéutico va en dos sentidos, en el cambio emocional y en el cambio conductual. En el cambio emocional decimos que la idea no es que cuando alguien me insulte o cuando alguien haga algo que no corresponde con mis expectativas, yo esté feliz, happy, modo zen, o sea, no es el objetivo. Aceptamos que hay cosas que nos van a molestar, que nos van a incomodar, ¿ya? Pero la idea entonces es que la emoción sea menos intensa que la ira, que lleguemos a una emoción saludable como sentir indignación, fastidio, disgusto, molestia, enojo, pero no ira. Porque si yo siento estas emociones como el enojo, entonces voy a tener conductas asertivas. Es decir, si mi jefe me grita y yo considero que no es la forma de comunicar, ¿no?, sus ideas o su malestar, si yo me quedo con la ira, posiblemente me voy a quedar callado y no le voy a decir nada y me voy a desquitar con otras personas. Pero si yo frente a eso siento un enojo y puedo afrontar entonces la situación, seré asertivo. Y luego vamos a ver unas técnicas que tú puedes usar cuando estás frente a personas que están con ira, ¿ya? Porque vamos a mirarlo por estos dos lados. Primero, por el lado de cómo ayudamos a una persona o cómo me ayudo yo a manejar mi ira. Y por otro lado, a que cuando yo estoy frente a alguien que tiene un ataque de ira, ¿qué puedo hacer para no caer o no pisar el palito, como se podría decir, y terminar también atacando, agrediendo, etc. Entonces, el entrenamiento pasa por en lo que son conductas asertivas, enfoque en solución de problemas y afrontar la situación, no huir de ella. Ya, hay una pregunta, me dicen, ¿cómo podría manejar la ira y frustración en una niña de 3 añitos? Ya, ahí es un poco diferente. Nosotros lo estamos planteando desde el mundo adulto, aunque de hecho que hay cosas en común. Porque en el caso de los niños de 3 años es natural que tengan berrinches, que lloren, que griten, que lancen cosas. Digamos, no es lo que quisiéramos como papás, porque tenemos un ideal de hijo obediente, modosito, etcétera, pero la vida real nos lleva a que nuestros hijos no siempre van a ser obedientes, acomedidos, responsables y todo, porque están en crecimiento, están aprendiendo todo ello. Así es que hay que distinguir si mi hija tiene reacciones de ira, distinguir si esto es un berrinche, si es una crisis emocional de ira, a qué se debe, observar un poco la conducta, hacer un análisis funcional. ¿Qué pasó antes del ataque de ira? ¿Qué suele pasar cuando ella tiene ira o qué pasa después? Porque a veces en los niños, los adultos reforzamos esas reacciones sin querer. Si, por ejemplo, cada vez que mi niña grita, lanza cosas, le ofrecemos un helado, le ofrecemos un chupete, le ponemos la tele para que esté tranquila, bingo, estamos reforzando el que ella se comporte de esa manera porque así va a conseguir el helado, el chupete, la televisión. ¿Okay? Entonces hay que observar primero qué puede estar pasando, por qué reacciona con esa ira. De pronto es porque se ha frustrado, porque no consiguió algo, estaba armando un bloque, se le cayó y bota todo. Entonces, si se ve en esa situación, anticiparse, ¿no? Ver que cuando mi hija se le caen los bloques, suele reaccionar con ira, entonces ofrecer ayuda. Enseñar al niño a que aprenda a pedir ayuda, ¿no? Enseñar a que hable más que llore, porque ya a 3 años se espera que tenga un lenguaje desarrollado. Cuando un niño no tiene un lenguaje bien desarrollado, reacciona más conductual y emocionalmente. En cambio, si el niño puede expresar y decir estoy molesto, necesito ayuda, no me sale este juego, entonces los papás pueden entender y pueden asistir. Pero si solo patea, grita y llora, ahí resulta más complicado. Así es que hay que enseñarle esto, contenerla, no enojarnos, que es clave, mantener la calma para poder calmar a nuestro niño e ir en búsqueda de soluciones. En la terapia, entonces, no juzgar ni cuestionar el comportamiento de la persona que viene a consulta respecto a las dificultades que está teniendo. O sea, no caer en el sermoneo, ¿no? De que, ay, pero mira lo que tú estás haciendo, no es bueno.
porque la persona posiblemente ha llegado a la consulta ni siquiera con la voluntad o la motivación, sino traído posiblemente por algún familiar que ya está llegando a su límite. Entonces hay que tener una aceptación de la persona. Las personas no somos buenas o malas, las personas nos comportamos de formas que pueden ser agradables o desagradables para los demás. Por lo tanto, hay que mirar el comportamiento de la persona, qué es lo que se quiere mejorar o trabajar o apoyar, y no hacer una globalización como que esta persona es un iracundo, ¿no? Que sería colocarle un adjetivo que no facilita la intervención o la alianza terapéutica con el paciente. O una técnica que puede servir de inicio para ayudar a que la persona asuma que está teniendo una dificultad es usar esto de ventajas y desventajas de seguir furioso. ¿Por qué planteamos ello? Decíamos que las personas con esta dificultad de la ira, por lo general les cuesta reconocer que ellos tienen el problema, ¿okay? Suelen culpar más bien a los demás. Entonces, ayudarlo a plantear qué podemos hacer para que no sigas teniendo estas desventajas después de haber hecho un análisis de ventajas y desventajas. A lo que vamos es que cuando hacemos este análisis de ventajas y desventajas, la persona puede tomar conciencia de que su ira le causa más desventajas que ventajas. ¿Cómo así? Lo vemos en este cuadro. Ventajas de reaccionar con ira. Empezamos con eso. Mis hijos me obedecen, no sé, mis empleados trabajan más rápido cuando les grito, ¿no? Porque muchas veces eso refuerza, ¿no? La persona, digamos el papá, ¿no? Porque le grita a sus hijos salen corriendo y se ponen a limpiar y recoger las cosas, entonces dicen, listo, ¿cuál psicología? ¿Cuál escuela de padres? Yo con un grito logro lo que quiero. Me obedece. Pero claro, no, eso si lo ves al corto plazo, sí te obedecen, pero al mediano y el largo plazo puedes estar generando ansiedad, puedes estar generando ira en tus hijos también, por el trato que le das, ¿no? O en tus trabajadores. No vas a generar lealtad en trabajadores que humillas, que gritas, que tratas de forma agresiva. Aunque aparentemente te obedecen, en el fondo es gente que a la primera que puede se va a ir, ¿ya? O va a ser incluso hasta desleal contigo. Bueno, pero las aparentes ventajas son estas, ¿no? Me obedecen, me respetan, no se meten conmigo, porque nadie se va a meter conmigo. A veces eso se refuerza en el colegio, cuando los papás le dicen a los hijos, oye, si alguien te pega, pégale, para que no se metan contigo. Y así enseñamos, ¿no? Que nuestros hijos no soporten nada. Entonces, cuando alguien, mi pareja me cuestiona, mi hijo me levanta la voz, mi trabajador hace algo que yo creo que me está queriendo faltar el respeto, entonces procedo de esta forma, con ira, y asumo de que ya nadie me va a agarrar de tonto, nadie se va a meter conmigo. Logro mis objetivos, demuestro quién manda, que yo soy la autoridad, y quizás hasta libero mi estrés, ¿no? Como que, de un grito ya me siento más tranquila. Esas pueden ser las aparentes ventajas, pero vamos a las desventajas, ¿no? Que mis hijos se asustan, discuto con mi pareja, digo cosas que luego me arrepiento, puedo tener problemas legales si es que no los he tenido ya por este tipo de reacciones, dolores de cabeza, problemas de salud. Las personas con problemas cardíacos suele ser porque se estresan, reniegan o gritan o tienen problemas con su ira. Y bueno, me altero rápido por cosas menores, ¿no? Porque ya me quedo como activado. Cualquier cosa, alguien me roza, ¿no? En Plaza B, alguien choca su carrito con el mío, yo ya reacciono como si fuera pues una bestia, por decirlo así, que estoy siempre con las garras, listo para atacar porque creo que el mundo es hostil. Si vamos a la historia, ¿dónde aprendió que el mundo siempre quiere atacarlo? ¿Dónde aprendió que el mundo siempre quiere minimizarlo? Habría que ver en la historia que hay cosas que no ha superado y por eso está percibiendo peligros en todas partes o ataques en todas partes. Pero bueno, hacer esta técnica de ventajas y desventajas me puede ayudar a reconocer que son más las desventajas que me genera este tipo de reacciones, más aún al mediano plazo y al largo plazo. ¿Qué más? Manejando la ira, aceptar que los otros también pueden tener la razón. ¿Dónde dice que yo soy pues el único, el sapiens, no sé qué, en que mi palabra es ley y nadie puede contradecirme? Más aún si la persona tiene cargos de autoridad, ¿no? No sé, es el director del colegio, es el
el rector de una universidad. Quizás le pueda costar mucho más sentirse cuestionado por alguien o que alguien piense diferente. Y puede haber un abuso de poder. A ver, acá hay preguntas. Me dicen, ¿cómo puedo controlar mi ira si un niño de 9 años se rehúsa a hacer sus deberes y lo que hace es irse sin hacer nada? Frustrante. Los papás, cuando somos papás, pasamos la escuela de la vida, porque nuestros hijos son nuestros maestros, están para enseñarnos, están para desafiarnos. La crianza no es fácil y a quien le va fácil en la crianza, bueno, seguramente tiene muchas habilidades en el manejo de sus emociones y por ello logra sintonizar con sus hijos. Lo real es que nosotros debemos aceptar cómo es nuestro hijo. Y a veces tenemos más de uno y nos damos cuenta que no tienen el mismo carácter o comportamiento o reacción emocional. A veces podemos tener un hijo un poco más desafiante que el otro. Entonces, es bueno que con los hijos haya una organización clara. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las actividades o responsabilidades que ellos tienen? 9 años, con mayor razón, quizás no ha habido esta organización previa. Estamos esperando que sea más grande para darle responsabilidades, o le damos responsabilidades al azar. Un día le pedimos que haga una cosa, otro día le pedimos otra, y no hay algo, digamos, claro, ¿no?, en el panorama. Si los papás no tenemos una buena organización familiar, pues los hijos se nos van a ir, como se dice. Es como una empresa. Si tú en tu empresa no tienes un reglamento interno, no tienes un manual de funciones, donde quede claro qué es lo que cada quien tiene que hacer, cuál es el sistema de méritos, cuál es el sistema de sanciones si no se cumple con las reglas, si no hay eso, cada trabajador tendría que ser pues muy maduro, muy responsable como para cumplir sus funciones sin necesidad de que haya documentos o sanciones o recompensas, ¿no? Y es lo mismo en la familia es una organización, ¿ok? Y por lo tanto requiere pues que quede claro, ¿no? Que a qué hora te levantas, qué es lo que tienes que hacer y que haya la supervisión. Si es que hay eso, ya no tendríamos por qué estar discutiendo con el niño. Ahora, se pueden ofrecer premios a cambio de recoger sus juguetes. La idea es no caer en premiar constantemente cosas o conductas que deberían ser como que un poco más espontáneas. Pero sí es bueno felicitar, ¿no?, o acumular puntos para el fin de semana tener un reconocimiento por su esfuerzo, pero no que cada vez que hace una cosa inmediatamente va a obtener algo. Tercera pregunta, ¿qué hacer cuando mi pareja es impulsiva o tiende a la agresión verbal? Gracias por la respuesta, excelente tema. Sí, cuando la pareja es impulsiva, qué bueno que estamos viendo este tema porque luego casi al final les voy a mencionar sobre qué hacer, cómo lidiar con una persona en casa o en consultorio o en el colegio, ¿no?, que tiene reacciones agresivas, que va al ataque. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Como para llegar a algún acuerdo con esta persona. Entonces, permíteme que posteriormente vamos a responder esa pregunta, ¿ya? Pero bien, vamos entonces abordando estos aspectos relacionados con los pensamientos o el entrenamiento en conductas asertivas, ¿no? Que la persona que tiene ira reconozca que existe una forma asertiva de decir las cosas. No se trata de que me muerdo la boca y no digo nada y no reclamo nada y me guardo la cólera que siento. No, porque si te lo guardas, posiblemente vas a estallar cuando llegues a tu casa, o por una cosa mínima, ¿no? Alguien se te cruza en la calle y ¡guau!, vas a reaccionar como si contra esa persona se va a ir toda la cólera que tenías, ¿ok? Entonces se trata de afrontar de manera asertiva, ¿no? Por ejemplo, diciéndole a la persona que nos ha supuestamente agredido, decir, cuando tú me hablas de esta forma o me dices tal cosa o me gritas esto, entonces yo siento que no me respetas o siento que no nos estamos comunicando bien. Entonces yo te pediría que si me quieres reclamar algo, lo hagas, pero nos sentemos y conversemos y busquemos soluciones. Y eso hay que practicarlo. No basta con decir, ya, yo ya lo tengo en mi mente. No, hay que hacer como un juego de roles. Si es en la terapia, hacemos el juego de roles con la persona, ¿no?, donde yo simulo ser él y me expreso de una forma asertiva. Luego la persona, con la dificultad de ira, trata también de expresarse de forma asertiva, ¿ya? Para luego poder llevarlo a la práctica en lo cotidiano.
Solicitas, pero no exiges un cambio en el comportamiento del otro. No puedes exigir que el otro cambie, ¿ok? Porque ahí te condenas, ¿ok? Si tú exiges que tú te tienes que comportar de determinada forma, entonces me expongo a la frustración, porque no porque yo le diga a mi hijo que se comporte de determinada manera, necesariamente lo va a hacer. Hay que acompañarlo, mucho más cuando es un hijo. Cuando es un adulto, pues los adultos son más libres. ¿Por qué tendría que hacer las cosas como tú dices? ¿Dónde está escrito que las cosas tienen que ser como tú dices, más aún en las relaciones interpersonales? Asumes que no es catastrófico que las cosas no salgan, no vayan, no resulten como tú quieres que resulten. Es decir, que no es lo peor que podría pasar. Por lo tanto, no te gusta que salgan las cosas mal, pero puedes soportarlo. No te vas a morir porque tu hijo no te obedeció, no te vas a morir porque tu pareja de pronto tampoco te obedeció o tampoco hizo, porque no tendría por qué obedecerte, ¿no? Me refiero, tampoco hizo lo que tú querías que haga, pero sobredimensionamos muchas veces las situaciones y ahí es donde caemos en la ira. El sentir ira hace que los demás cambien su comportamiento. O sea, el que tú estés enojado realmente va a hacer que la otra persona cambie. Quizás tu hijo sí, en el momento que te ve iracundo, pero eso no necesariamente va a garantizar que tu hijo ya va a ser un chico obediente por convicción, va a ser por miedo posiblemente. Entonces, cuando esté con una persona a la que no le tiene miedo, llámese la mamá, la profesora, ahí no obedece. Entonces los papás dicen, es que ustedes lo tratan bien, no lo tratan como yo, que yo sí soy estricto. Pero no le estás enseñando lo que es la obediencia, la disciplina, estás imponiendo. Por lo tanto, tu hijo no está aprendiendo realmente un comportamiento que sea para su vida, sino solamente está aprendiendo que, ya, con este sí me porto bien, con este no me porto bien. Entonces, si la luz está verde y no hay ningún policía, me paso porque no va a haber castigo. En cambio, si está un policía, ahí sí obedezco porque va a haber castigo. Entonces aprendo a obedecer solo por si hay un castigo, ¿no? Peligroso. Y bueno, decíamos que el que tú sientas ira va a hacer que los demás cambien su comportamiento, no necesariamente. Muchas veces ni se enteran que tú sigues molesto, ¿no? La persona que te chocó de pronto caminando e hizo que se cayeran tus cosas o que te dio un pisotón al momento de caminar y apenas te dijo, disculpe, sigue con su vida. Tú eres el que estás ahí renegando, que te ha creído, ¿por qué me hace esto? ¿No? Y estás ahí en esa rumiación, ¿a quién le hace daño? A ti. Todas las personas hacen lo correcto, o sea, uno dice, deberían hacer lo correcto, y el que deberían hacer lo correcto genera que hagan lo correcto porque deben hacerlo. No, las personas tenemos libre albedrío, hacemos las cosas según consideramos que es correcto o no es correcto. ¿Qué te lleva a exigir eso? ¿A qué te lleva que tú exijas que todo el mundo tenga un comportamiento supuestamente correcto o adecuado? Lleva a que tú te frustres porque no lo vas a conseguir, lleva a que tú te enojes y tú sufras porque no logras lo que quieres. Al reaccionar con ira, solucionas el problema a largo plazo, lo que decíamos, el que tú le pegues a tu hijo, le grites a tu hijo, solo soluciona el problema en ese momento. Al mediano y largo plazo, tu hijo no está aprendiendo, solamente está aprendiendo a obedecer cuando hay un castigo. Y entonces el problema va a continuar. Y es más, le estás enseñando que los problemas se resuelven con gritos, con imposición del poder. Entonces, cuando tu hijo esté en una posición de poder, también va a ser un abuso del poder. Los papás debemos tener mucho cuidado con caer en el abuso de poder. No que el hecho de que seamos adultos y tengamos más conocimiento y experiencia no nos faculta a tener que pasar por encima de nuestros hijos. Es decir, tú no puedes tratar a tu hijo es decir, sería mejor que trates a tu hijo de la forma como tratas a otras personas. Es decir, si en tu trabajo, con tus compañeros, no los humillas, no les gritas, ¿no? Los respetas, ¿por qué no a un menor de edad? O sea, con mayor razón, es tu hijo, no es para tratarlo como quieres, sino para enseñarle el respeto desde el trato que le das. ¿Ok? Practicar la aceptación. Ya tenemos otras preguntas. Dice, ¿por qué mi hija de 27 años me cuestiona sobre cómo controlo su independencia? Vive en la defensiva, mil gracias. Ya. Bueno, 27 años esperaría que sea independiente, pero si vive en tu casa, pues no es totalmente independiente, ¿no?
ustedes le están apoyando, digamos. Pero me imagino pues que ella quiere ser independiente y que no le pongan ninguna regla. Es algo que tendrían que conversar. Sin embargo, a veces las personas actúan a la defensiva cuando se sienten muy criticadas. Es decir, cuando los papás, por ejemplo, nos enfocamos mucho en los errores y estamos constantemente corrigiendo. Quizás no lo hacemos para humillar o bajar la autoestima, sino lo hacemos para que mejore, ¿no? O sea, como que la intención es buena, pero la acción no siempre logra el resultado esperado, porque el hijo se siente constantemente cuestionado, criticado y no valorado. Por ende, es mejor, si estás teniendo estos conflictos con tu hija, procurar un lenguaje más propositivo, es decir, señalarle más las cosas positivas que tú ves. Hoy, qué bueno que te levantaste temprano, te felicito porque estás haciendo esto, me gusta cuando haces tal cosa, y nada más. ¿Ya? No de que te felicito que te has levantado temprano, ojalá pues te levantaras temprano todos los días, y ahí borraste la felicitación, ¿ok? Felicita y nada más, ¿ya? Y te muerdas la lengua si es posible. Felicita, felicita, reconoce, reconoce. Y cuando tienes que cuestionar algún comportamiento, porque te parece que no es sano, no es adecuado, es incluso contraproducente para tu propia hija, busca la conversación. No lo hagas cuando estés enojada, porque enojada vas a decir cosas que posiblemente te vas a arrepentir o vas a subir mucho el tono. Y entonces tu hija ya no va a reflexionar sobre lo que tú quieres compartir, sino va a haber solamente ataques en tu persona. Cuando nuestros hijos se ponen a la defensiva, probablemente hemos estado siendo muy insidiosos en señalar los defectos o dificultades. Bien, siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo hacer si la responsabilidad de nuestros hijos son de los dos papás, ¿no? Papá y mamá? Y no veo interés alguno, veo toda la responsabilidad en mi persona y eso me estresa mucho y exploto. Ok, como que supuestamente el papá no colabora. Trato de tener paciencia, pero llega un momento, pierdo el control de la ira, paso al llanto. Claro, claro. Bueno, esos son problemas de pareja, ¿cierto? Donde no hay buenos acuerdos. Posiblemente la pareja tiene una forma de pensar muy diferente a la tuya, ¿no? Donde tú eres la encargada quizás de hacer esas cosas y él no debería asumir esas. Posiblemente lo han criado así. Entonces hay que facilitar el diálogo, hay que buscar ponerse más de acuerdo porque la pareja necesita encontrar puntos en común para la crianza. Una comunicación asertiva podría ayudar, donde en vez de que tú reacciones con ira, gritando, reclamando, seas más asertiva, busques conversar con él y le expreses muy puntualmente. Cuando tú no me ayudas en las labores domésticas, yo siento que me dejas toda la responsabilidad y no valoras lo que yo estoy haciendo. Me gustaría que tú participes mucho más y quiero que lleguemos a algunos acuerdos, ¿no? Y entonces no me quedo en la queja, sino voy a la proposición. Y plantear acuerdos, no, si no está acostumbrado a hacer cosas en casa, no te sugiero pues, que le pidas hacer 5 cosas, acuerden una. Y plantearle el beneficio también, porque es bueno que él haga eso en casa, ¿no? Para ser un mejor ejemplo con los hijos, para compartir más tiempo con los hijos, para que el día que tú no estés, la casa no se venga abajo, sino que él también pueda realizar las actividades. Entonces, cuando queremos persuadir a una persona a que haga algo, no basta con solo pedirle que lo haga, hay que ayudarle a que vea que es beneficioso que lo haga también. Sexta pregunta. En estos tiempos de pandemia he notado que las personas están a la defensiva. ¿Qué hacer si te encuentras con un tipo de persona así en la calle? Ejemplo, te cruzas en el mercado y sin querer te chocaste y te grita. ¿Cómo reaccionar? ¿Cierto? Nos han pedido mucho este distanciamiento social, ¿cierto? Y entonces hay personas que están pues muy ansiosas, ya están muy ansiosas, tienen mucho miedo, más aún las que casi no salen, tienen mucho miedo de que algo les pase, ¿no? Entonces malinterpretan tu actuar. Posiblemente si tú los chocas, ellos piensan que eres un irresponsable, que les estás generando un daño y por eso reaccionan con ira. Sienten que tú eres una amenaza y reaccionan con este ataque. Entonces, es diferente porque son personas que están de paso. Una cosa es que yo tenga un conflicto con mi familiar, mi compañero de trabajo, con quien tengo que compartir muchas más cosas, a que tenga un conflicto con una persona de la calle que posiblemente nunca más voy a ver. En esos casos,
en el caso que tú estás planteando, o sea, de pronto no entra toda una comunicación asertiva porque posiblemente la persona te grita y se va. Es quizás no te lo tomes a pecho, ¿no? No tomes como que esa persona no te valora y te humilla, sino toma como, bueno, esa persona está así porque está con ira. Y yo casualmente, pum, como que un globito que pinché, ¿no? Y estalló. Pero ya es porque estaba sobrecargada. ¿Ok? Entonces, eso porque si la persona te grita en la calle, no te recomiendo que tú quieras dialogar o llegar a un acuerdo con esa persona, ¿no? Simplemente, ya, disculpe, sí, le entiendo, ¿no? Como disco rayado. Sí, disculpe, ya, le entiendo, no se preocupe, siga nomás. Entonces, con una voz neutra, no con una voz pasivo-agresiva, ¿no? Sino una voz neutra, lenta, tu voz. Entonces, por lo general, la persona que grita, ve que la otra persona no quiere pelear, se baja, ¿ya? O sea, sigue gritando, pero en un momento se da cuenta que no quiere pelear, que realmente no eres una amenaza y se baja. Pero si tú te ofendes y también gritas, pueden quedarse ahí ya en una situación más incómoda. Séptima pregunta, licenciada, ¿cómo puedo controlar mi conducta? Algunas veces digo cosas muy hirientes y después pienso que estaba mal. Precisamente estos ejercicios que estábamos comentando y que todavía vamos a seguir viendo, si estamos reaccionando de forma impulsiva es porque sentimos la ira que se activa muy rápido en nuestro cuerpo y es como una bomba que ¡pum! Estalla. Por eso también se dice, hay personas que tienen la mecha corta, ¿no? Como si fuera una dinamita que tiene una mecha. Si la mecha es larga, cuando se enciende la mecha, cuando me empiezo a enojar, yo me puedo dar cuenta que me estoy enojando y apago la mecha. Pero si la mecha es corta, no me da mucho tiempo para calmarme y ¡pua! Estalla. Entonces la idea es alargar la mecha. ¿Y cómo vamos a ir alargando la mecha? Dándonos cuenta, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos hablando de este tema y qué bueno que lo estés escuchando porque significa que hay cosas que eres consciente y que quieres mejorarlas. Decíamos que para alargar esa mecha tú tienes que ser consciente de tu cuerpo, de cómo sientes tú la ira en tu cuerpo. ¿Es en la cara? ¿Es en los dientes? ¿Es en el estómago? ¿Son tus manos? ¿Son tus pies? ¿Qué es lo primero que de pronto en tu cuerpo reacciona? Y de acuerdo a esa zona en la que tú has percibido que sientes más ira, focalizar unos ejercicios de relajación, tensión, distensión en esa zona. Por ejemplo, las manos. Hay personas que con las manos son bien rapiditas, ¿sí? Se enojan y ¡pah! Ya dan un palmotazo, ya dan un golpe en la mesa, en la pared, ¿no? Entonces, si mis manos reaccionan muy rápido, puedo hacer ejercicios de cuando estoy tranquilo todos los días. Ojo, los ejercicios de relajación solo funcionan si tú los practicas todos los días antes de dormir o al despertar. ¿Ok? Le dedicas 3, 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Así progresivamente, para que tu cuerpo sienta la relajación. Entonces, por ejemplo, ahora empezamos a apretar nuestras manos, hacemos puño, y vamos sintiendo la tensión en los músculos de la mano, solo en la mano, son 10 segundos más o menos. Luego de eso, ¿no? Reposo mis manos y dejo que se abran lentamente mis dedos. En ese momento puedo experimentar lo que es pasar de la tensión a la relajación. Automáticamente los músculos suelen experimentar esa sensación de tranquilidad que puede ser como un hormigueo, como un calor, un adormecimiento. Entonces uno practica, digamos, 10 veces esto y voy conectando las reacciones de mi mano con mi mente. Entonces así voy haciendo que la mecha se vaya alargando, de tal manera que cuando yo me estoy enojando, voy a sentir más rápido que mis manos están con ganas de golpear. Y en vez de golpear, de pronto me quedo en esta postura, ¿no? Respiro, cuento hasta 10 y luego suelto mis manos. Va a funcionar si lo practicas. ¿Ok? Todos los días, antes de dormir, por ejemplo, 10 veces en la mano, en los hombros, en la parte de tu cuerpo que tú sientas que se focaliza mucho más la atención. De tal forma que cuando estés enojado o enojada, ahí va a ser efectivo. Bien, dice, octava pregunta, ¿qué ejercicio se puede hacer para no transmitir las ideas, solo renegando? Ya. Entiendo que te refieres a esto que mencionábamos del pensamiento rumiante, que nos quedamos, dale y dale con la película que me hizo, porque me hizo, que se ha creído, ¿no? Y estoy ahí recordando detalle a detalle todo lo que sucedió.
Y eso pues me condena, como decimos, a sentirme más enojado, porque lo que me sucedió, digamos, el incidente duró 10 segundos, pero yo estoy, si sumo todos los segundos que le he dedicado en pensar y en recordar lo que pasó, de pronto estoy 1 hora recordando eso. Y me afecto porque estoy 1 hora pensando en eso y no pues versus los 10 segundos que en realidad sucedió el conflicto. Por lo tanto, es ser consciente de qué conversaciones estoy teniendo en mi cabeza, qué me estoy diciendo para parar, distraer la mente en ese sentido con otra cosa, ¿ya? Y ahora vamos a ver unos ejercicios también parecidos a los de relajación, los de meditación, que ayudan a que tú tengas más control de tu pensamiento. Porque esta mente es súper poderosa para el bien o para el mal, por decirlo así. Tus pensamientos, la forma como tú piensas, cómo interpretas las cosas, pueden hacer que te sientas bien o puedes hacer que con tus pensamientos tú te sientas mal, de lo peor. La idea es que tú puedas tener un mayor dominio de tus pensamientos y no ser presa de los mismos. Vamos con la práctica de la aceptación. Confrontar el narcisismo y sentimiento de grandiosidad, o sea, aceptar que nosotros no regimos la vida, nosotros no somos Thanos, ¿no? Que en el mundo de los Avengers, Thanos se creía pues el superpoderoso que él iba a decidir quiénes vivían, quiénes morían, cómo iba a ser el destino del universo. O sea, no eres Thanos, tú no decides, tú no defines lo que va a suceder o lo que debe suceder en el mundo. En realidad somos pequeñitos, o sea, si miráramos el universo y nuestro tamaño frente al universo, somos menos de un punto. Y esto no lo digo para sentirnos menos, sino para ubicarnos realmente en el lugar en el que estamos. Incluso si viéramos los años de historia humana que existe, nuestros 80 años de vida es un puntito dentro de los millones de años pues, que tenemos. Así es que hay que ubicarnos en el lugar que estamos, con aceptación. Aceptar las cosas como son y no como queremos que sean. Aceptar al otro, que es distinto a mí, pero no por eso mejor o peor que yo, ¿no? El otro simplemente es el otro, somos distintos, no hay por qué compararnos. Y hay que aceptar que no va a pensar necesariamente como yo. Y más bien, bienvenida a la diversidad, bienvenido a que otras personas tengan otras ideas, porque así me ayudan a ver el mundo de otras formas. Y mientras más diverso es mi pensamiento, más capacidad tengo de solucionar los problemas. Porque si mi mente es muy cerrada, yo voy a ver solo una salida. Y si esa salida no funciona, me quedé, no hay más, porque solamente veo una salida. Pero si me doy la oportunidad de conversar, de conocer a otras personas, otros puntos de vista, voy a encontrar más salidas, más opciones. Aceptar la injusticia, ¿ok? Lo único justo, digamos, es lo que legalmente está estipulado en la Constitución, las normas, las leyes. Eso es lo único justo, que al final lo determina un abogado, un juez. Todo lo demás que a ti te parece justo, si no está normado legalmente, no es ni justo ni injusto, simplemente es lo que tú quisieras, ¿ok? Que la gente te trate con respeto, digamos, claro, es lo que quisieras, pero no siempre va a ser así. Obviamente, si te trata de una manera que legalmente es incorrecta, puedes proceder, ¿no?, a la denuncia porque tienes las pruebas y todo lo demás, y haces justicia legal. Pero la justicia en el otro sentido, ¿no?, de que la gente tiene que hacer lo que yo quiero, nos vamos a quedar ahí entrampados en esa situación de lo justo y lo injusto. Las cosas simplemente son, no son o justas o injustas. Lo único permanente es el cambio, ¿ok? Entonces, eso va por el lado de adaptarnos a las circunstancias diferentes que vamos a atravesar. Dejar de rumiar, darme cuenta cuando estoy dándole muchas vueltas a un pensamiento que es innecesario, que me lleva a la perturbación y parar, ¿no? Parar mi mente y decirme, ya basta. Usa una frase, basta, stop, para, ya. Algo que te ayude a detener ese pensamiento, tener un pensamiento de aceptación y pasar a otra cosa. No solo es distraer la mente, sino aceptar que no puedes cambiar de pronto esa situación, que ya está, las cosas fueron así y ahora me enfoco en las cosas que de pronto sí están más a mi alcance. Relajación y meditación, es lo que comentábamos y ya les habíamos adelantado un ejercicio de relajación que puedes hacer con tus manos para ayudarte a disminuir el estrés, que es recomendable que la relajación se haga todos los días. Es un entrenamiento. Hay personas que no les afectan mucho las cosas, que su temperamento, digamos, es menos emotivo.
En cambio, hay otras que reaccionan muy rápido y tienen emociones muy intensas y a veces muy duraderas también. Entonces, si tú te reconoces de ese segundo tipo, que las cosas te afectan rápido y te pones intenso y te duran mucho tiempo, los ejercicios de relajación y meditación son ideales, ¿ok? Para empezar, porque no es suficiente. Lo otro es cambiar los pensamientos. Eso requiere más acompañamiento profesional en muchas ocasiones. Pero la relajación y meditación tú vas a encontrar en internet, en YouTube, audios con música, con guías que te dicen cierra los ojos, respira, haz esto. Hay millones de videos sobre relajación. Entonces, busca de eso. Hay unas técnicas actuales, mindfulness o mindfulness. Lo voy a escribir acá en el WhatsApp para que Blanca lo comparta. Mindfulness, que son técnicas de meditación que ayudan a que tu pensamiento se centre en el presente. ¿Cómo lo puedes practicar en cosas sencillas? Por ejemplo, cuando estás lavando los platos, ¿no? Te concentras en el agua, en sentir la espuma, en sentir la loza. Lo que buscas es que tu mente se concentre en lo que estás haciendo. Si estás tomando una ducha y no tienes apuro en salir corriendo, cierras los ojos un momento y quizás por 1 minuto o 2 dejas que corra el agua y cierras tus ojos y sientes el agua en tu piel, cómo se va deslizando. Y te enfocas ahí. Tu mente puede ser que en este momento se acuerde de otra cosa, ¿no? De que, ya me voy a cambiar así, o no sé cómo me voy a cambiar, o qué va a pasar, o no sé. X pensamientos que aparecen por nuestra mente, en recuerdos, imágenes, etc. Entonces, cuando eso sucede, tu mente se va por otro lado, amablemente regresas otra vez a concentrarte en lo que te tienes que concentrar. Y así, tu mente se va y tú regresas, ¿ya? De esa manera vas entrenando a tu mente a que vaya por donde tiene que ir, no que esté estancado en un pensamiento que da vueltas o en recuerdos del pasado o en fantasías del futuro que más nos generan incomodidad. Reírse de uno mismo y ser más tolerante. El sentido del humor ayuda muchísimo. Procura, en todo caso, si tiendes a estresarte y eso, procura ver comedias, procura rodearte de personas que toman las cosas de forma más relajada. Hasta si quieres ver chistes, ver cómicos que se ríen. Hay estos stand-up, ¿no? Estos programas donde la persona se para con un micrófono y empieza a hablar sobre su vida y a reírse de las cosas que le pasan, hasta a veces hasta con mucho sarcasmo, ¿cierto? Pero se ríe de sí mismo. Entonces, escuchar esas cosas, no tanto para reírte de él, sino para tú también darte cuenta que hay cosas que haces que ya, pues por último, son para reírse. Entender el punto de vista del otro, tratar de suponer o entender por qué reacciona esta persona de esta manera. No siempre es para atacarme, posiblemente le han pasado cosas, o está apurado, o está con miedo, ¿no? Como la pregunta que decían, la persona está defensiva, yo lo choqué y me gritó. Ya, si lo tomo como, esta persona no me respeta y me ataca, me va a fastidiar mucho más, pero si lo tomo como, esta persona está muy estresada, y por eso reacciona así y ha podido reaccionar así con cualquiera, entonces como que lo sobrellevo mejor. El perdón. El perdón nos libera de la ira. Si tú sientes mucha ira, si tiendes a reaccionar con ira, posiblemente hay heridas en tu pasado que están ahí, que tú te has sentido lastimado, agredido por alguien, y cada vez que otra persona sientes que te lastima o te agrede, como que revive la herida nuevamente y estallas. Entonces, tenemos que mirar qué del pasado te afectó a tu yo niño, por decirlo así, y ver que ahora de pronto ya no tendría motivos para seguir afectándote, porque ya eres un adulto y puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Y llegar al perdón nos va a liberar de la ira, del resentimiento y la amargura, ¿no? Donde sentimos que al final todos nos quieren como que atacar y no vamos a... y tenemos que estar siempre a la defensiva. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era yo, porque si yo no llego a perdonar, yo me hago presa finalmente de este malestar. Vamos a ver, acá hay creo que más preguntas. ¿En cuál me quedé? Ya dice, ¿qué ejercicio se puede hacer para no transmitir las ideas
solo renegando. Ah, ya, eso sí les había comentado. 9. Soy muy impulsiva y cuando peleo con mi pareja la agarro con el niño. ¿Qué podré hacer? Pausa. Tú peleas con tu pareja, ¿no? Tómate una pausa, ve al baño, lávate, respira, regresa a ti misma. Decimos que tenemos en nuestro cerebro un lado emocional vinculado con el sistema límbico, la amígdala, que se activa cuando uno experimenta una situación que considera estresante o amenazante. Por lo tanto, bloquea toda nuestra capacidad de razonamiento y de solución de problemas. Lo que se necesita es tomar una pausa para bajar la intensidad de la emoción, tranquilizarnos y pensar luego qué hacer, qué conversación tener con mi pareja, qué conversación tener con mi hijo, e ir por ese lado, por el lado de la comunicación y no por el lado de la actuación de la conducta. 10. Si lo que se altera en la ira es la voz, por ejemplo, gritar, la voz es muy fuerte, ¿qué ejercicios para controlar la voz? Yo sugeriría los ejercicios de respiración profunda. Inhalo, retengo en el abdomen por 5 o 10 segundos y luego por la boca exhalo lo más lento que pueda. ¿Ya? Así voy a ir soltando los diversos músculos de mi cuerpo y aprendiendo también a controlar un poco más lo que estoy expulsando por mi boca. Lo otro es tomar estos ejercicios de meditación, hacer pausas. Las personas con ira reaccionan de forma impulsiva. Es muy beneficioso para ellos hacer ejercicios de relajación, ejercicios de meditación, pausa, mindfulness, para que su reactividad disminuya. 11. ¿Cómo puedo hacer que un niño de 5 años obedezca? Pero llega un momento, no, trato de tener paciencia, pero llega un momento que no puedo contenerme. Gracias. No podemos tirar la toalla con nuestros hijos. Las cosas que hacemos marcan mucho su presente y su futuro, ¿ya? Y hay niños que son más sensibles. La mamá solo le pegó una vez, pero nunca se olvida la vez que su mamá le pegó y lo recuerda con mucho dolor. Por ende, reforzar la paciencia pasa por entender que nuestro hijo es niño y como niño hay cosas que él todavía no controla, no lo hace a propósito, no te quiere molestar, no te quiere fastidiar, no quiere que tú estés enojada, no es que no te quiera o no te valore, sino que él es niño y hay cosas que aún no logra controlar. Por lo tanto, ten conversaciones con tu hijo cuando estén tranquilos. ¿Ya? Tienes 5 años, puedes a través de videos, de cuentos, enseñarle lo que es la obediencia. Las historias de Daniel el Tigre, por ejemplo, creo que están en Netflix y están en YouTube, son muy buenas porque los niños entienden más rápido, con más facilidad entienden el comportamiento más adecuado, las consecuencias, etc. Agénciate de ese tipo de recursos visuales para entrar un poco al mundo de tu niño y que él pueda entender progresivamente cuál es el comportamiento que se espera. 12. ¿Me podría hablar de algunas técnicas de tercera generación en TCC respecto del tema? Mindfulness, por ejemplo, es una técnica de tercera generación. Las terapias de aceptación y compromiso también llevan a esta situación, ya decíamos, de aceptar, ¿no? De que las cosas no siempre van a ser como yo quiero, no tengo que pelear con mi ira, sino tengo que aceptar que hay cosas que me están afectando mucho y entonces empezar a hacer los cambios de pensamiento para que esto no me genere las consecuencias negativas que me están generando. Y 13, dice, ¿qué consejo hay para personas que repiten mucho las cosas al hablar, se demoran en expresar las ideas, se excusan diciendo que es porque les gusta enseñar y piensa que de esa manera la otra persona va a entender mejor, pero a la otra persona le enoja esa situación? Bueno, creo que a la otra persona que le enoja esa situación es poco tolerante. Está como que, ya, ve al grano, deja el rollo, ya, dime de una vez, al punto. Y no está entendiendo que la otra persona tiene su estilo de comunicación, porque tú la apures o le interrumpas, no va a hacer que vaya al grano. Es más, le interrumpes queriendo que resuma y ya se perdió de pronto en lo que te quería decir, o te dice, no, ya, déjalo ahí. Por lo tanto, creo que tú tienes que desarrollar esta tolerancia respecto a que no todas las personas van a hacer las cosas como tú crees que tienen que hacerlas, que es ir al grano rápidamente. Flexibilidad. Otros motivos por los cuales la gente se comporta así es porque el pensamiento decíamos que es muy rígido, ¿no? Yo creo que tiene que ser de esta manera
o yo creo que se ha comportado así por esta razón y solo por esta razón. Por ejemplo, digamos que hay un familiar que viene a mi casa, mi suegra, ¿no? Mi suegra viene a mi casa y cada vez que viene mi suegra yo digo, ay, ya, viene a molestar, ¿ok? Y yo tengo esa interpretación, que solo quiere molestarme, que le encanta hacerme la vida imposible. Y me quedo con esa interpretación. Y obviamente, si yo creo que esa es su finalidad, todo lo que mi suegra haga para mí va a confirmar mi hipótesis de que lo hace para fastidiar, ¿no? Si le da un dulce a mis hijos, ya, lo hace para fastidiarme porque sabe que a mí no me gusta que le den un dulce. Si prende la tele, prende la tele porque me quiere fastidiar y quiere hacerme bulla y ella sabe que a mí me gusta el silencio. Bien, entonces la flexibilidad implica ver que hay muchas motivaciones por lo cual las personas hacen cosas, no solamente por una que tú estás interpretando o que estás haciendo esta lectura de pensamiento, crees saber lo que el otro, cuáles son sus verdaderas intenciones. Las personas con ira suelen hacer mucha lectura de pensamiento. Muy rápido creen saber qué es lo que el otro realmente quiere o cuál es su extraña o maléfica finalidad. Por lo tanto, tener pensamientos alternativos como, además de lo hace para molestarme, ¿por qué otra razón crees que tu suegra hace eso? Porque, bueno, no sabe que me incomoda, porque no encuentra otra solución, o porque tiene miedo a quedarse sola y por eso viene a la casa. Entonces, podemos empezar a plantearnos otros escenarios para entender mucho mejor este comportamiento. Entonces, ¿cuáles son las creencias que ayudan a cambiar mi ira? Yo soy dueño de mis emociones. Ya, estas las he puesto en un post-it porque sugiero también que estos nuevos pensamientos lo tengas en un post-it, en un letrero cerca a tu habitación o lo tengas en la pantalla de tu celular cada vez que lo enciendes, que seguramente lo miras muchas veces, aparezca este tipo de pensamientos nuevos. Te puedes grabar en el celular y luego escuchar con audífonos estos nuevos pensamientos. Lo importante es que sea repetitivo, ¿ok? Puede parecer simple, o sea que si yo me digo estos pensamientos constantemente, ya cambié mi mente. De hecho que hay más cosas que trabajar, pero los pensamientos disfuncionales, estas creencias irracionales de exigencia, de no tolerancia, de tremendismo, son repetitivas. Por eso cuando uno reniega está que dale y dale con lo mismo, repite y repite. Y tanto repites la lección que pues te la memorizas, queda grabado en ti. Entonces la opción que planteamos es que igualmente te repitas los nuevos pensamientos una y otra vez para que cada vez vayan asimilándose y cuando aparezcan los pensamientos negativos tengas con qué contradecirlo. Soy dueño de mis emociones, no le voy a dar a los demás el poder de controlar mis emociones, porque si yo reacciono con ira, estoy dejando que todo lo que los demás hagan influya demasiado en mí y yo termine siendo un títere. Si alguien me quiere molestar, ya va a saber qué hacer para molestarme. Ser más exigente solo me provoca más ira. Me gustaría conseguir lo que quiero, pero acepto que no siempre será posible. Los demás son seres humanos falibles como yo, tienen derecho a equivocarse, se pueden equivocar, se van a equivocar, así como yo me equivoco. Soy un adulto, no necesito ganar todo el tiempo, no necesito siempre tener la razón, no necesito que todo el mundo haga lo que yo quiero. Un niño va a tener ese pensamiento egocéntrico, un adulto deberíamos superar ese pensamiento egocéntrico. Y esto es lo último, les decía, consejos para afrontar una explosión de ira en el otro. ¿No? Cuando mi pareja, mi hijo, un compañero explote en ira. Uno, mantén la calma. Quédate en modo conversación y no en modo batalla. Significa que cuando la persona empieza a gritar, no es que pum, tú también a ver quién grita más alto, porque ahí la pelea y no vamos a ningún sitio, ¿no? Sino tú conversa, tú habla, ¿no? Tú muestra que no quieres pelear. No te lo tomes personal. Reacciona así porque se siente atacado, menos valorado. O sea, la persona está teniendo un problema con el control de su ira. No te tomes como que la persona directamente quiere hacerte daño. Ella tiene el problema con su ira. Ese es su problema. Intenta distinguir entre la persona y la conducta. Calificar negativamente a la persona por su comportamiento es hacer una generalización. ¿No? ¿Okay? Porque tiene este comportamiento no significa que toda la persona sea mala. El comportamiento de pronto no es adecuado, pero la persona no se convierte en un ser desechable por un comportamiento. No le digas que se calme, eso es importante, o deje de gritar, darle órdenes será peor.
¿ok? Hay que aceptar que, bueno, está en descontrol. Y tú decirle, oye, pero ya, cálmate, baja la voz, no me grites. Hace que la persona se enoje más porque lo toma como un ataque. Recuerda, las personas con ira creen que todos los están atacando. Responderle de esa manera, alimentas la ira. Estás lanzando más leña al fuego. ¿Qué quieres? ¿Un incendio mayor? ¿O quieres que el fuego baje para que pueda llegar el diálogo, la conversación, tomar algún acuerdo? ¿Ok? Entonces, no le digas que se calle, que se calme, que deje de gritar. Conversa, háblale despacio, que es lo siguiente, habla lento, luego pídele, por favor, habla más despacio, yo quiero ayudarte o quiero entenderte, necesito escucharte. Hazle preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué deseas? Conversemos, ¿no? Y la persona irá notando que tú no quieres pelear. Si ya la situación se pone muy compleja, puedes retirarte unos minutos. Aléjate de la situación de ira durante unos minutos para que te tranquilices, ¿no? Y permite que la persona también se tranquilice. Porque a veces queremos conversar con una persona que está furiosa y la persona no va a ser razonable. Entonces, y yo quiero que se solucione ahora mismo. A veces hay que dejar que pase la cólera, que se te pase a ti, que se le pase al otro, y después, el mismo día, cuando digo después, no digo un mes después, una semana después, o lo olvidamos y lo dejamos ahí. No. Minutos u horas después, vuelve a acercarte sin quejas, ¿ok? Sin decir, ay, me has lastimado, no. No, vuelve a acercarte de una forma dialogante para buscar esa conversación y llegar a algún entendimiento. Ya, vamos a terminar entonces con las preguntas. Dice, ¿qué consejo hay para personas que repiten mucho? Ah, eso ya dije. 14. Hola Nadia, muy bueno tu programa, gracias. Pronto por televisión nacional. Mentira. ¿Qué recomiendas a las personas que suelen procrastinar, más ahora en estos tiempos de confinamiento, donde estás en un solo lugar? Gracias de antemano por tu respuesta. Ya, la procrastinación tiene que ver más bien con otra emoción, con la ansiedad. Las personas que procrastinan suelen pensar, suelen ser poco tolerantes a la frustración. Eso puede tener en común con este tema, ¿ya? Pero más es por ansiedad. Suelen considerar que lo que van a hacer, digamos, hacer una tarea, ¿ya? Es muy pesado, es muy difícil y mejor lo hago después, con la falsa creencia de que después les va a gustar. Tienes que aceptar que no te gusta de pronto leer ese libro, hacer ese informe. No te gusta, acéptalo, no te gusta. Sin embargo, en la vida no puedes hacer solamente lo que te gusta, tienes que hacer lo que no te gusta también. El que procrastine hace que en realidad el malestar dure más tiempo. Es como lo del dentista, ¿no? Si tú tienes una muela que está mal y necesita una revisión, tú podrías ir al médico de una vez para que revise, haga la curación, pero si te es incómodo ir al odontólogo, vas a procrastinar, vas a postergar, vas a decir, no, después me tomo una pastillita para que pase, pero la cosa va a empeorar. Y cuando ya llegues, porque no aguantas más, ya estás en la última, entonces ahí el dolor va a ser mayor, porque el trabajo dental pues va a requerir mucho más máquinas, etcétera, ¿no? Y el costo también va a ser mayor. Por lo tanto, la procrastinación nos trae consecuencias negativas, solo que en el momento que tú postergaste, que no fuiste al dentista, te sentiste aliviado. Por eso se refuerza la evasión. Tú evitas lo que no te gusta y te sientes tranquilo. Por lo tanto, sigues evitando y evitando lo que no te gusta hasta que ya no hay más remedio. Por lo tanto, ahí tenemos que ponernos plazos. Quizás si yo soy un procrastinador, buscar una alianza en casa con alguien que me pueda supervisar un poco más, ¿no? Y ser honestos, ¿no? Digamos que soy un estudiante y decir, mamá, hoy tengo que terminar X trabajo. Quédate con mi celular, yo lo voy a terminar en la computadora. Si no lo termino, no me lo devuelves hasta el día siguiente. ¿Qué te parece? Si te gusta trabajar bajo presión, pero la presión es la última fecha de la entrega de tu trabajo y la presión es externa. Entonces los procrastinadores suelen trabajar con presión externa, no suelen desarrollar mucho autocontrol. Por lo tanto, por ahora busca ese tipo de recursos, ¿no? Todavía es una presión externa, el hecho de que te quiten un reforzador,
pero ya te va llevando a hacer la conducta sin esperar el último momento para hacerla, y entonces se puede ir reforzando el hecho que estás avanzando, y cuando llegó la fecha de entrega ya lo habías terminado antes, y va a ser mucho más reforzante para ti ver esos resultados. 15. ¿Qué hacer si la ira crece de tal manera que no te da tiempo de contar ni de respirar? Es que claro, no te va a dar tiempo de contar ni de respirar, no va a funcionar el que respires y cuentes hasta 10 si nunca has practicado la relajación, ¿ok? Es como que te inscribes al gimnasio y pagas una membresía anual y nunca vas al gimnasio. ¿Qué esperas? ¿Que porque tienes la membresía anual vas a estar fitness? Obvio que no. Igualmente, si tú vas a consulta psicológica y no sigues las pautas, no haces los ejercicios de relajación, no trabajas en tus pensamientos, no usas refuerzos y castigos en ti mismo, o sea, no esperes tener unas emociones fitness, ¿no? O sea, no vas a lograr mejoras si es que no practicas y entrenas. Si tú practicas los ejercicios de relajación todos los días, desde ahora, antes de dormir, si se te olvida, pones una alarma en tu celular. Si te distraes, busca un aplicativo, busca un video, ponte eso. Si te olvidas incluso de hacer eso, comprométete con alguien externo en casa que le digas, si no practico hoy, quédate con mi celular, no tengo tiempo para ver televisión, quítame la contraseña del internet, o sea, que te pongas contingencias o consecuencias firmes para modificar el comportamiento. Si haces eso, vas a avanzar, ¿ya? Y ahí sí te va a funcionar, en este caso concreto, el respirar y contar antes de reaccionar, porque estos ejercicios son los que van a hacer que esa mecha que decíamos que es corta en algunas personas se alargue y tengas tiempo a regular la ira. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿qué se puede hacer si la persona tiene fibromialgia, que son dolores de cabeza, dolores corporales, ¿cierto? Que le genera ansiedad generalizada, diagnosticada psiquiátricamente, y eso le causa ira a estar siempre a la defensiva. Entiendo que está siguiendo un tratamiento médico, el tratamiento médico va a ser progresivo, pero también tendría que acompañar con tratamiento psicológico, ¿ya? Para ayudarle a que sus expectativas, sus exigencias sean más realistas, aceptar incluso la enfermedad, ¿ok? Porque mientras más peleas con lo que te desagrada, más malestar generas. A veces tienes que aceptar, tengo algo que no quisiera tener, en vez de compadecerme o en vez de renegar de este malestar, aceptar que lo tengo, que quizás esta condición me quiere enseñar algo, poder ver el lado positivo puede sonar optimistamente tóxico, pero poder ver qué aprendo de esta enfermedad. De pronto esta enfermedad me está queriendo decir, oye, tómate las cosas con más calma, no te estreses, no te sobreexijas, ¿no? Procura, trata de tomar más pausas en el día, desarrolla nuevos pasatiempos, enriquece tu mente, tu espíritu, haz cosas que dejaste de hacer. De pronto la enfermedad te está queriendo decir algo. El cuerpo es muy sabio. Cuando te conectas con tu cuerpo, entiendes mucho mejor lo que pasa en tu mente o lo que pueda estar pasando en tu vida. Así es que ejercicios de meditación, de relajación, ayudan bastante. Pero como decimos, eso es para empezar. El proceso de cambio es duro, es difícil. Ir a un psicólogo no es estar sonriendo y feliz, todo happy. Ir al psicólogo también es duro porque te tienes que confrontar contigo mismo. Tienes que aprender a ver que la culpa no es del mundo, sino que si tú estás mal es porque hay cosas que no estás haciendo bien en ti y te estás generando malestar. Lo bueno de esto es que hay cosas que dependen de ti, o que por lo menos las cosas que dependan de ti puedes empezar a hacer algunos cambios. Es difícil. ¿Cuántos de los que me están viendo han querido bajar de peso, hacer dieta o tener un cuerpo ya fitness? Y hay que ser pues constante para lograrlo, no cae del cielo. Lo mismo es en los cambios psicológicos. ¿Ok? Bien, terminamos entonces de esta manera. Tienen el teléfono para contactarse con Blanquita y poder acceder, ¿no?, a una constancia, si es que lo desean, materiales al respecto. Hay un libro sobre el manejo del enojo, un manual de 119 páginas que vamos a compartir para quienes
cumplan con los otros procedimientos de la inscripción. Pero igual quisimos hacer esta transmisión así libre para todos, ¿no? Para público en general, y que podamos conocer un poco más de estas dificultades que pueden ser muy cotidianas porque no necesariamente es un trastorno, el problema del manejo de la ira, y aprender a autorregular nuestras emociones. Cuídense mucho.